Bueno, hoy nos acompaña Leonardo José Castillo, desarrollador y educador en tecnología, con más de 20 años de experiencia en la industria. Ha trabajado en desarrollo web, con móvil y ha colaborado en empresas internacionales. Actualmente comparte conocimiento en Alura Latam y también en FreeCodeCamp en español. Ha ayudado a formar a nuevas generaciones a introducirse en programación. Y en FreeCodeCamp puedo testificar que ha colaborado con videos, cursos completos y también artículos. Es decir, está totalmente activo. Así que es un placer para mí entrevistarle y conocer su historia y poder también compartirle con todos ustedes. Así que, Leonardo, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí y también por estar en este nuevo formato de entrevista y en vivo. Así que espero a aquellos que nos estén escuchando o que estén en Twitter o X o en Twitch puedan participar con sus preguntas. Así que voy a estar pendiente. Leonardo, bienvenido. Vale, muchas gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Y bueno, que nos salga muy bien la primera vez acá. Sí, que nos salga muy bien. Bueno, mencioné con respecto a lo que yo conozco, que yo soy la persona que veo cuando me mandas un correo que por cierto hay uno que está pendiente en ser publicado y estás siempre activo, estás compartiendo conocimiento, y, pero has estado activo en otras plataformas de igual manera. Te conocen como profesor y tu experiencia es arda, no solamente en aplicaciones web, pero también móvil, y has tenido una trayectoria larga. Así que para darte la oportunidad de introducirte, de dónde eres y otras áreas que tal vez no haya cubierto en la breve introducción que te hice. Vale, muchas gracias. Yo soy de Venezuela. Mi nombre es Leonardo, nuevamente. Como bien dijiste, tengo unos hartos años en el área de desarrollo de software. Realmente, si nos ponemos a sacar cuentas, desde la primera vez que coloqué una línea de código, ya serán 30 años de que coloqué una línea de Wow. código. Desarrollo para web, en realidad, desarrollo diferentes plataformas, desarrollo para web, desarrollo para móvil, desarrollo para desktop, a veces cuando Mm, toca, trabajo con análisis de datos, es un área también muy interesante. mm. Apasionado en el mundo de la programación desde muy joven. Así que vamos a resumirlo de esa forma. Y eso creo que es lo interesante, la manera que usualmente cuando tengo la oportunidad de entrevistar, es de que aquellos que hemos tenido o han tenido, yo no tuve la oportunidad, pero aquellos que han tenido la oportunidad de aprender programación o introducirse desde una edad temprana, ¿verdad? Ya sea por un videojuego, usualmente he escuchado un videojuego, una computadora que la familia pudo comprar y traer a la casa. Han tenido la oportunidad de aprender otras áreas, otros lenguajes de programación. Empezaron tal vez con Pascal y terminaron ahorita, están haciendo React o Angular. Así que la experiencia es larga y no necesariamente como ahorita. Creo que es un poco más popular ser especializado o introducirse en una, o voy a hacer React o voy a hacer Angular o voy a hacer front-end, pero no back-end. Y en lo que puedo escuchar muchos es que usualmente eso no fue algo que tenían en mente, ¿qué voy a hacer? ¿Front-end o back-end? Eso era lo que se presentaba, ¿verdad? La oportunidad y aprender. Pero sin entrar mucho en detalles en esto, tal vez un poco polémico. am, ¿Cómo Así es. sí, un poco polémico, ¿verdad? ¿Cómo introduciste tú en programación? Me mencionaste, compartiste que tu primo tenía Turbo Pascal. Cuéntanos en esta historia, tu primer Sí, encuentro con eso. es gracioso. Como bien comentaste, eh, uno de adolescente, estamos hablando de los años 90, tenía el Nintendo en casa Ujú. y ahí mi papá me comentó de que el Nintendo no dejaba mucho, que el Nintendo era solo juegos, ¿sabes? Aquella historia de los padres. Y ahí me ofrece, me dice, sal del Nintendo, que yo había comprado con reuniendo dinero de algunos regalos de cumpleaños,
y me dijo, sal de Nintendo y compramos un computador. Ok, entonces en mi liceo, donde estudiaba educación media, mis compañeros tenían computadora y hablaban mucho de los videojuegos. Hablaban de Príncipe de Persia. No sé si alguna vez oíste de Príncipe de Persia, un juego Sí. clásico. Hablaban de Another World, hablaban de Doom. Y ahí yo salí del Nintendo y compramos el computador. Un computador que era un 286, imagínate, un 286. No era sino un mega de memoria, pantalla ámbar. ¡Wow! Pero era feliz con él porque comencé a sumergirme en ello. Los juegos de computadora eran geniales. Había un juego que era muy, muy famoso en aquel momento que se llamaba Stunts, que era de carros, y había otro que se llamaba Test Drive 2, Test Drive 3, que si mis amigos del colegio ven esto, se van a acordar de nuestras anécdotas en aquel momento. Ahí el computador se convirtió en mi herramienta diaria, pasaba muchas horas en él, jugando o transcribiendo textos de mis trabajos de escuela, del liceo. Y un día un primo de al lado de mi casa llega y él estaba haciendo cursos de analista. Era algo que no era muy popular en aquel momento, era una área que estaba iniciando, así como tú comentaste, no es como ahora que hablamos front, back, hay muchas cosas. No, en aquel momento un analista de sistemas se pensaba que era una persona que estaba encerrada en una sala y no sabía qué hacía. Y ahí él llega y me dice que si lo podía prestar el computador, porque tenía que entregar un programa. Ok, ahí se lo presté, ahí yo quedé con la curiosidad de lo que hacía. A los días me pide ayuda y me dice, ¿me podrás transcribir esto? Y me acuerdo mucho, ahora que traemos este punto a colación, me acuerdo mucho que ese programa era un repita para, donde toda la pantalla se llenaba de asteriscos. Y él me dice que si supiera transcribir porque necesitaba entregarlo y estaba complicado. Yo le dije, sí, cómo no. Claro, quería curiosidad, quería saber qué era lo que se hacía. Y era Turbo Pascal. Y en aquel momento era Turbo Pascal 3.3, creo que era. Algo así era el que estaba haciendo. Ahí yo quedé con la curiosidad y empecé a ver. Y en aquel momento, pues uno para acceder a recursos de computación usaba las revistas. PC Magazine, PC Word, PC Computer. Ahí yo comencé a sumergirme más en esa área, ¿sí? Y le pedí los apuntes de su curso a mi primo. Ahí comienzo yo a ver, conversé con algunos compañeros en el colegio que tenían ciertas ideas de programación, pero yo me fui mucho más, me fui sumergiendo. Y me acuerdo mucho que mi primer programa fue un programa de calcular el peso, de convertir la masa en kilogramos al peso en newtons. Era muy simple, tenía una entrada en Pascal. Todavía en Pascal ya era Pascal 5.0, ya ha pasado un tiempito. Y tenía una entrada simplemente que ahora que recuerdo tomé el proyecto final de mi primo, que era que él me lo prestó y ahí yo lo modifiqué y lo llevé a lo que yo quería y tenía su entrada de cuánto, me acuerdo que decía como que dame la cantidad de masa. 10. Ahí llegaba y multiplicaba por la gravedad, si mal no recuerdo, y daba los newtons, 98, porque es 9.8 de la gravedad. ¡Wow! Esto funciona. Y quedé ahí. ¡Wow! Ahí hablé con mi papá y le dije que estaba con esto, y él me dice, si te interesa, vamos a comprarte un libro. Y me compró un libro de un autor que era muy famoso en aquel momento, Luis Joyan Aguiar. No sé si todavía estará vivo, espero que esté. Era un crack, era muy bueno, tenía los libros y ahí era un libro grueso, era un libro... No. No es como ahora que ahora vamos a ChatGPT, vamos a Cloud y preguntamos. Y ahí comenzó a leer. Y voy practicando y me llevo todo el libro completo en un mes. Y me sumerjo en el computador ya de que quería aprender, y llegó, claro, con mi papá las cosas siempre han sido muy de valores. Y ahí él me dice, ajá, te di el libro, ya lo leíste, ahora necesito que me hagas un programa para mi oficina, contable. Wow. 16 años y llegó y me dijo, tienes que hacer Sí, un programa. sí. Así llegó.
me llegó un día, en Venezuela había salido una ley de impuestos y me dijo, necesito que hagas este programa. Y yo me quedé así, bueno, vamos. Ese código, sé que no fue el mejor del mundo, funcionó, lo usaron años en la oficina, en MC2, Wow. y no tenía base de datos, tenía archivos. O sea, imagínate, ¿no? La capa de datos en aquel momento era registros escritos en un archivo de texto que Pascal procesaba. Pero funcionó y para él yo solucioné en aquel momento. Y eso me motivó tanto que yo empecé a pensar en soluciones. Tuve un amigo cerca que tenía una tienda de videos, de películas donde alquilaban y me dijo, hazme un programa para mi tienda. Y ahí fui avanzando y cuando salgo del liceo, yo en algún momento pensé en estudiar geografía, alguna ingeniería civil. No, pero eso fue años atrás. Cuando yo salgo del liceo, ya después de computadoras, dije, no, lo mío es sistemas, análisis de sistemas. Y ahí mi padre me dice, no, mira, no pierdas tiempo, porque generalmente cuando tú sales de educación media siempre tienes un laxo de... Ujú, ujú. No, yo salí en julio y en agosto estaba entrando ya en la facultad de sistemas con 16 años. Wow. Y ahí comencé ya a trabajar, a sumergirme y a hacer ya estudios formales. Ya cuando empecé a estudiar Ujú. formalmente, con la base que traía, se me hizo muy sencillo llevar la carrera. Wow. Además que era el más joven del salón, Sí, me de imagino, 16. 16 y los demás eran personas ya mayores. Creo que la persona más cercana tenía 18, el resto eran personas de Ujú. 25, 30 años. Y, y claro, aquella dinámica, uno siempre pendiente, curioseando. Claro, era como que un niño en un Sí, área de adultos. sí, sí. Bueno, algo que me llamó o me llama mucho la atención es la, la manera que tu papá tomó esto de que tú estabas jugando videojuegos y usualmente no es algo nuevo, los papás te dicen no pierdas el tiempo, am, pero él debes de tomar, de decir, no, deja de jugar con eso, si no te lo voy a quitar, Ujú. no dijo, te voy a comprar una computadora. Es como que cambiar tu enfoque y darte algo que te llamaba la atención, igual como los videojuegos, pero algo más en ese tiempo más constructivo, ¿verdad? Algo que tenía más futuro. Ahora, pues, ¿verdad? Yo creo que igual manera a varios les dijeron, deja de estar jugando videojuegos y ahora todos los que juegan en Twitch ganan mucho dinero, pero eso se me hizo muy interesante. ¿Algún momento preguntaste o tu papá tenía un trasfondo de educación que él vio más allá que solamente prohibirte jugar con videojuegos y optó por comprarte una computadora? Porque era una inversión. Me imagino que Sí. no era tan fácil y el optar por eso es porque ya sabía que esto iba a ser lo mejor. Y también el libro, igual. Sí, yo te cuento que, o te puedo decir con propiedad que los padres que tuve, que tengo, tanto mi madre como mi padre, yo les agradezco mucho lo que han hecho en mi vida, porque siempre han sido, mi madre ha sido muy comprensiva y siempre me apoyan cuanta locura o idea que yo tengo, y mi padre ha sido esa persona de que nunca ha sido represivo, él nunca, al contrario, siempre me dejaba tomar a mí las decisiones. Siempre fue esa persona de, de colocarme las opciones Ujú, y orientarme, pero nunca imponer. Entonces, claro, eso me hizo a mí crecer mucho. Te tengo una anécdota. Después que recibí el primer computador, a mí la curiosidad me mataba. Entonces, llegamos a un momento en el que me propone, estábamos en la oficina de contable de él, había muchos computadores, y, y él se compró unas tarjetas madre 486 en aquel momento, ujú, y nos pusimos entre los dos a hacer la migración de computadora, a intercambiar. Y ujú. en esas cosas, yo llego y con el computador encendido conecto el disco duro. ¡Pah! Quemó. No sabíamos nada de eso, estábamos curioseando y quemamos un disco duro. Eh, no hubo castigo, nada, sino que bueno, estamos probando y Sí, sí. no dio. Eso ahí ya sé, y ahí en adelante yo estuve mucho tiempo en los primeros años en que
programaba, pero también me gustaba mucho la parte de hardware, curiosear, de ir migrando los computadores. Yo incluso hice eso, pues después que 286 yo lo llevé, lo intercambiamos a un 386, que fue en una tienda. De ahí en adelante, yo llegué hasta un Pentium Pro que yo mismo hacía, o sea, que yo mismo intercambiaba. Yo no fui más nunca a una tienda, yo llegaba, compraba, cambiaba las piezas, siempre estaba pendiente de algo y eso iba mucho con la parte de programación, porque quería tener más recursos para poder obtener mejores cosas, poder trabajar más cosas. Eso es una de las cosas que a la vez no llegan a comprender o cómo sería para aquellos que están aprendiendo a programar ahorita con la limitación de recursos que hay. Mencionaste que, ¿verdad? En ese tiempo era muy popular tener revistas donde sabías más cosas de que iban a ver, igual como las revistas de videojuegos que siempre fueron populares, Ujú. pero no todos tuvieron la oportunidad tampoco ni de comprar libros, ¿no? En ciertos países no era tan accesibles, porque la internet no era así como que muy fácil, no era todo estaba documentado y ibas a entrar a documentación y leer cómo hacer ciertas cosas como hoy en día. Pero eso de la limitación y a pesar de eso, muchos aprendieron, ¿verdad? Lo que siempre oigo es la curiosidad. La curiosidad creo que lo que nos ha Es llevado la a... energía del desarrollador, la curiosidad es la energía del desarrollador. Yo a mis Ujú, alumnos, cuando puedo, les comento que no se desmotiven nunca en que algo no salga a la primera, que a todos nos pasa, sí. que cuántas veces uno no rezongó, como decimos en Venezuela, no peleó con el código, se levantó, no voy a Ujú, volver, ahí uno vuelve los minutos, ahí, no, y es cuestión de curiosidad y mucho de resiliencia, mucho de querer lograr el objetivo. Y no hay nada ujú, más gratificante que cuando uno está desarrollando y llega el resultado. ¡Wow! Y eso no se pierde. Eso no se pierde. sí. Aún hoy día, hoy estaba en mi oficina trabajando y estaba con un código, estoy haciendo una aplicación de Kanban con React y conectándolo con una API y no me estaba dando el use effect y era el orden de precedencia. Ahí calmé, claro, lo que pasa es que ahora cuando uno trabaja tiene 5, 6, 7 cosas a la vez. Pero en el momento que logré que cargara los registros, wow, buenísimo. Ya, quedó bien el viernes, ya puedo descansar, el lunes seguimos avanzando. Eso no se pierde. No se pierde. Y sería aburrido si todo resultara trabajar a la primera. Porque yo creo que en cierta manera podemos odiar cuando no trabaja y nos da se quiebra la programación o la aplicación, pero eso es lo que nos lleva a aprender, ¿verdad? Especialmente aquellos que al principio llegan a tratar de hacer una aplicación, como en este caso, conectarte con el API. Eso es lo que te motiva a seguir, ¿verdad? Yo creo, siento que eso va de la mano. Así Pero es curiosidad y es el saber de que va a dar, de que vas a lograrlo. sí, No hay que desmotivarse. A ver, a veces pasa de que hay un punto o una implementación que estás haciendo que puede ser más compleja. sí. Puede ser que necesites tomarte un respiro, tomarte un café, dar una vuelta. Y bueno, de repente pasa así, pasa de que a veces uno yo les digo a mis alumnos que uno se va sumergiendo tanto como arenas movedizas, que entre más Ujú, quieres salir, más te cuesta salir, o te hundes más. ujú. Cálmase, dar una vuelta, mirar, ver, hacer otra cosa, que la cabeza, que el cerebro se como que se desconecte un poquito, que libere. Cuando vuelves, a veces pasa que estaba ahí mismo la solución. Estaba Sí. en una coma, estaba en una variable que declaraste mal o que declaraste de una forma y la perdiste en un punto y todo da crash. Una cosa simple. Bueno, dos cosas que quiero dar seguimiento a lo que ya has compartido. Primero es tu primo. Tu primo suena como que él empezó a empezar a estudiar programación. ¿Él siguió con esta carrera? No, no Ah, sigue. eso siempre resulta que, wow. Y la siguiente es ¿cómo fue tu experiencia? Ya una vez, una cosa es tener la curiosidad y aprender y estar motivado por las oportunidades que te dieron tu papá y alguien más para hacer una aplicación para sus respectivas necesidades, pero
ya entrar a programar, mencionaste que eras el más joven, ¿cómo fue esa educación ya más formal, estructurada y aprender? ¿Fue difícil? ¿Algunos estragos? ¿O fue fácil, como mencionaste también, de que ya tenías una base? Pues en esa facultad a mí me fue bastante bien por la base que traía. Aprendí sí, ya en los últimos semestres, los primeros semestres, la lógica de programación como que se me hacía muy fácil por las bases que traía. El libro que había leído, las implementaciones que ya había hecho, me hacían ver las cosas ya de modo estructurado, sabía que eran condiciones, repeticiones, y de esa forma los tipos de datos ya los iba reconociendo. El hecho de haber hecho ese primer programa para el control de impuestos me hizo abrir mucho la mente. Entonces los primeros semestres fueron bien tranquilos. Incluso habían materias tediosas que de repente eran muy teóricas. Cuando, por ejemplo, me acuerdo de una materia que se llamaba Sistema de Información, que el profesor, nunca le dimos la cara al profesor. Siempre era copiando en la pizarra, a espalda de él y hablando. Y bueno, era una materia que, aparte por ser tediosa, porque era más de escribir, más de definir, yo quería era codificar, pues, pero todas me fue bien, gracias a Dios, me fue muy bien, hasta que llegamos al final de la carrera. Yo tengo un amigo que se graduó conmigo, tengo tiempo que no hablo con él, pero desarrollamos, éramos muy innovadores y llevábamos la batuta entre los dos. Nos convertimos incluso en el último semestre, nos convertimos en instructores del instituto, fuimos becados y nos dieron a cargo el laboratorio para ayudar al resto de compañeros. Y eso fue muy bueno, fue muy interesante porque esa fue mi primera experiencia como que transmitiendo conocimientos, pero en aquel momento yo no tenía esa vena de dar. No sé, es que ahora está tan difundida, pero antiguamente uno era muy receloso de su código, ¿sabes? El código, yo lo hice, es mi idea, yo no lo comparto el código, ¿por qué no? Me van a robar mi idea, no. Y en aquel momento era así. Terminamos la carrera y nuestro trabajo de grado fue muy interesante porque estaba el Internet recién naciendo. Era el año 98 y el Internet en Venezuela, en el año 95, llegó a mi ciudad y lo controlaba institutos de ciencia. Lo controlaba. No teníamos proveedores, no había proveedores. O sea, estaba restringido a ciertas áreas del gobierno, la universidad, porque mi ciudad se llama Mérida, tiene una universidad. La realidad es que la universidad es tan grande como la ciudad. Y en ese caso, pocas personas tenían acceso a Internet. Y nosotros nos planteamos un proyecto que si te lo cuento, parece que un proyecto reciente, porque era para una guardería. A través de Internet, los padres pudiesen entrar a un sitio web y pedir información de sus hijos. Un formulario, eso llegaba a un servidor web que en aquel momento era Internet Information Services, que era de Windows NT. Imagínate, Windows NT, años. Mucha gente probablemente no conoce todos estos términos que estamos hablando. Windows NT, ¿qué será eso? Bueno, y así levantamos un prototipo que se conectaba a una base de datos Access. Imagínate, Microsoft Access. No había Postgre, no había MySQL, no había SQL Server. Bueno, SQL Server creo que estaba haciendo. Era Access. E hicimos eso. Y una paginita muy simple, HTML, no había CSS, era todo rudimentario. Y nos funcionó, digamos que la idea se funcionó y hicimos como que realmente no habían todos los recursos que queríamos para lograr plasmar la idea. Pero mostramos y nos fue muy bien, entregamos, nos damos con honores realmente, él y yo, con el proyecto nos fue muy bien. Y la educación formal lo que me hizo fue como que aterrizar las cosas. Ya habían conceptos, ya había ideas, ya había algo más elaborado para poder enfrentarse. Y ahí finalizamos la facultad y venía el caso ya de poder irnos como becarios a una empresa. Solo que, como te comentaba antes de nuestra charla acá, te comentaba de que yo tuve problemas
porque cuando yo tenía planificado irme para una empresa grande, la empresa en aquel momento, la petrolera de Venezuela, pero nunca se dio, por X razones no se dio la consecución de esas pasantías para esa empresa. Y me llegó el día final, llegó la semana final donde yo tenía que decirle al instituto para dónde me iba a ir. Y el instituto ya pensaba que yo me iba a quedar sin pasantías y por tanto yo tenía que graduarme en el siguiente semestre. Iba a perder mi graduación. Ahí mi amigo, por cierto, mi amigo Ricardo Pozobón, me comenta, mira, yo conseguí pasantías en esta empresa. ¿Por qué no vas e intentas? Y fui a la empresa. Me presento y me abrieron las puertas y me dicen que me tenía que reunir con la persona encargada, creo que era un lunes, y tenía que reunirme con la persona encargada el martes. Perfecto. Solo que ese martes, es una anécdota, nos fuimos para el instituto y salimos muy tarde. Se nos hizo tarde salir, para salir porque estábamos en el laboratorio, estábamos con algunas cuestiones de ser instructores. Y llego a la empresa y me dicen, no, tú tienes que llegar a las 5, son las 5:30, 5:40, no te puedo atender hoy. ¡Wow! Yo quedé, ¡wow! Y ahora, déjame ver si se puede. Y ¡wow! Aquel nerviosismo, aquella cuestión de ¿qué hago? Me dice, llama mañana para ver si te puedo atender el jueves. Yo tenía que estar el viernes con eso. Me dijeron, el jueves puedes venir a las 5. Yo estaba a las 4. Oh, sí, ya no te pierdes. Estuve una hora esperando. Hablo con el jefe, que luego ese jefe se convierte en una figura muy importante en mi vida. Yo le agradezco mucho a él, que se llama Cheo Silva. Yo pasé en la empresa, desde el año 98 hasta el año 2009 en presencial, hasta 2010. Y después tuve 2 años en modo híbrido. No iba todos los días, pero pasé unos 12, 14 años de mi vida allí. Y fueron los años que estoy formándome. Tengo 20 años, me dan un empleo, entro como becario, nos fue muy bien a mi amigo y a mí, y la empresa nos absorbe, nos ofrece trabajo. ¡Wow! Imagínate, 20 años, trabajo estable, en el área que me gusta, entonces uno empieza a volar. Pero tuve esa figura de mi amigo Cheo, ojalá pudiese ver esto. Él me llevó mucho de la mano, me ayudó mucho y ahí crecí mucho. Ahí, cuando entré a trabajar allí, fue un choque muy fuerte porque yo venía del instituto, conocía en aquel momento herramientas como Clipper, Visual Force Pro, teníamos idea del internet, muy bueno. Y ahí cuando llego, me reciben con un manual de Visual C++. Oh. Yo ya había visto C, yo había visto el lenguaje C en el instituto, pero lo había visto realmente C para niños. Ahí comenzó a transitar me acuerdo que mi primera tarea fue hacer un programa de prueba para una de los componentes que tenían. Y era todo orientado a objetos. Ahí, amárrese porque tienes que seguir, Bueno, ahí fue que comencé a crecer, y empecé a trabajar con desarrollo en desktop. Trabajamos con las clases MFC de Windows 95, Windows, creo que se puede decir Windows 95, Windows NT. Y ahí desarrollamos una plataforma para bibliotecas. Se llama Alejandría. Que era el sistema de bibliotecas que colocamos en todas las universidades de Venezuela. Y fue muy interesante el poder aprender a desarrollar en Windows. Yo venía de DOS, de DOS, venía de trabajar todo consola. Cuando saltamos objetos y luego Windows, pues fue súper genial, fue buenísimo, pero fue rudo, fue bastante rudo. Y después tuviste una transición al web. ¿Cómo fue después? Que es ahorita, pues eso es, yo creo que todos escuchen y la mayoría solamente conocen el web. Casi todo es así, ¿no? Desktop ya está en Electron.
Sí, sí, Sí. ya no es. Pero ¿cómo fue tu experiencia? Ahora, tuviste un buen tiempo, ahí no te trabajaste como 14 años, mencionaste, y me imagino que un buen tiempo estuviste trabajando en el desktop. ¿A Sí. qué punto fue que te hicieron esa transición a web? Y si fue ahí, ¿y cómo fue esa experiencia? La parte web estaba reservada solo a Cheo, solo al jefe. Él era el que, Oh, solo él, sí. Ahí conocí a un gran hermano que aprecio mucho también, se llama José Aguilar. Y ahí él era el coordinador de desarrollo y yo era el curioso de que llevaba todas las cosas siempre tratando de meter cosas nuevas. Claro, yo estaba en desktop y tenía un poquito más de libertad. Entonces podía proponer, ya va, web era reservado. Hasta que la empresa mismo tenía que crecer. Y ahí recibimos de parte de Cheo una formación de CGI. Imagínate, CGI, que ahora quien trabaja en web, no, pocos deben saber qué es CGI, que eran los primeros programitas que uno usaba para la web, que respondían a HTML, que recibían las cabeceras, que entendían los formularios. Y ahí me explicaron eso y nos fuimos nuevamente a la consola, porque los programas CGI eran consola, y totalmente C. Ese no era objetos, era C puro. Y nos empezamos a tomar ciertas partes. Tenemos una plataforma que tenía muchas funcionalidades y las funcionalidades inicialmente o todo lo que era el prototipado de la operación siempre pasaba por Cheo. Y después que él ya veía la factibilidad, nos lo entregaba. Entonces nosotros comenzábamos a desarrollar y fue muy interesante ese aprendizaje. Ahí ya comencé yo a conocer CSS, año 2001, 2002. Comenzamos a entender, a conocer CSS y colocarse en la plataforma. Teníamos una diseñadora que me acuerdo mucho que una anécdota una vez, la diseñadora trabajaba con Macromedia Dreamweaver. No sé si llegaste alguna vez a escucharlo. Era, era, el Dreamweaver sí, primer, pero era el primer editor de HTML, estoy dándote mucha historia. Y ahí ella tenía su proyecto y teníamos un evento y ella había hecho el site y había quedado genial, los menús, imagínate, menú flotante para aquella época era algo genial, era impresionante, pero nos faltaba una opción en el menú y ella no estaba disponible, creo que se había ido de viaje y nos había dejado el código. Y llegó el momento del evento. ¿Qué hizo este señor? Se metió en el código, agarró, consiguió dónde estaba la opción, agregué la opción, coloqué el link y salimos. Salió el evento, salió bien, el site quedó bonito, quedó con la opción nueva que faltaba porque era importante. Cuando llega la diseñadora e intenta tomar su proyecto, que el Dreamweaver lo como compilaba algunas cosas, como que hacía una organización, y empieza ese proyecto a dar problemas, a hacer aguas, porque yo había agregado algo fuera del proyecto. Se dañó, ella se puso muy brava, pero al final resolvimos. Al final resolvimos. ¿y qué fue el problema? ¿Qué fue lo El problema solamente es que yo cambié, si mal no recuerdo, cambié el producto final, que era lo que mostrábamos, pero su oh, código fuente no coincidía con el producto final. Entonces ya. daba un problema de integridad en su código. Ella tuvo que rehacer muchas cosas y me reclamó muchísimo. Oh, Yo le dije, bueno, sí tienes razón, pero al final yo para mis adentros yo resolví y bueno, salimos. Y de ahí en adelante ya sí, la web me apasionó muchísimo. De verdad, era poder trabajar tan fácil, porque cuando tú vienes de desktop y hacer un cambio de letra, oh, sí, sí. colocar una cajita en un lado, que saliera, no, eso era código tras código tras código. Cuando HTML uno ve que puede crear elementos de forma simple cambiando un archivo de texto, uno dice, no, esto es, y bueno, en aquel momento decíamos, esto va a ser genial, y 20 años después sigue siendo genial y va a seguir siendo genial. Y ahí te cuento que comencé a conocer, ahí, la curiosidad comenzó a hacer, de las suyas, y yo seguía trabajando con backend en C, haciendo y desarrollando, y me acuerdo que había unas operaciones de parser para trabajar con XML, conocí XML, aún JavaScript no estaba tan difundido, era muy poco lo que hacía JavaScript, pero en una feria de libros
llego y veo un libro que decía PHP 4. Oh, no. Compré el libro. Me fui, hice como una línea aparte y comencé a trabajar con PHP. Pero solamente porque era PHP 4 o qué, no, ¿habías escuchado de PHP No, antes? porque decía que PHP era en aquel momento la innovación tecnológica para la web. Ujú. Y ahí me fui con ello. Sí, Estaba sí, saltando la versión 4, que fue una de las versiones más estables, sí, sí, sí. y era muy sencillo. Cuando tú vienes de C y tener que hacer todo compilado, tener que Ujú, trabajar lo que es manejo de memoria, tener que cuidar los memory leaks, tener que irte con punteros, listas enlazadas, listas doblemente enlazadas, y te vas a PHP que te dice, yo tengo un manejador de basura que te resuelve todo, tú declaras las variables que yo me encargo de todo lo demás. Oye, sí, era interesante sí, ponerse cierto. a aprender un poquito de ello. Solo que mi kernel seguía siendo en la oficina, C, pero el aprendizaje iba por aquel lado. Entonces, claro, yo traía cosas que hacía más fácil en PHP, la traía a la plataforma porque allá era más fácil practicar o experimentar CSS, HTML, empezar JavaScript. Entonces, allí Ujú, fue que comenzamos a traer para la plataforma. O sea, era como una especie como de simbiosis. Yo por ujú. fuera aprendía, traía para la oficina, para la plataforma, pasaba por el proceso de desarrollo, había todo el proceso de desarrollo donde teníamos que probar factibilidad, se pasaba por pruebas y pasaba a la plataforma en producción y ahí agregábamos cosas. Y ahí ya conocí a JavaScript y Mm. comienza otro romance más. Ah, y esa iba a ser mi pregunta. El JavaScript de ese entonces no es el que es ahorita, ya ahorita es muy, muy diferente. ¿Te recuerdas cuando oíste y empezaste a codificar con JavaScript? ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, sí, claro, era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Es impresionante. A diferencia, claro, en tecnología tantos años es abismal. Uno puede hablar de épocas, de tiempos. Es, nosotros usamos JavaScript mucho para iniciar las validaciones. ¿Qué pasaba cuando trabajábamos la web muy ruda, cuando la web inició? Todo iba Ujú, al servidor, el servidor resolvía. Si fallaba algo, imagínate, las conexiones lentas, tiene un formulario de 30 preguntas mm, y se te va, dale clic a enviar. Un campo está mal. Tienes que ir al servidor, el servidor revisa, te dice que algo está mal, te escribe en pantalla y te devuelve. Cuando nosotros en JavaScript pudimos entender de que se podían hacer los alert, los prompts, los confirm, eso cambiaba las cosas. Porque mucha de la codificación quedaba al lado del cliente y las personas agradecían porque esto es mucho más rápido. ¿Cómo es ujú. posible que yo ahora valide aquí? Ah, genial, buenísimo. Y me acuerdo de una anécdota, otra anécdota más, eh, cuando descubrimos cómo hacer peticiones asíncronas. Cuando el Ajax llegó a la Oh, sí, plataforma. sí. Recuerdo que yo estaba en mi ciudad, es una ciudad interior en Venezuela, como te decía, y yo estaba ese día en la capital de Venezuela. Había ido a visitar un cliente, un proyecto, nosotros teníamos muchos proyectos en la capital, y estábamos con un proyecto de una alcaldía, de una ciudad importante, para hacer la parte de registro civil. Y ese día necesitamos hacer búsquedas a partir del DNI, buscar los datos del padre y la madre de la persona para que en la plataforma se mostrase rapidísimo. Ujú. Y ahí empecé ya estábamos, o sea, en internet ya había más información. Me recuerdo que conseguí un artículo que hablaba de cómo hacer esas validaciones rápido. Y empecé a experimentar y wow, conseguí hacer que nuestra plataforma pudiese retornar datos de modo asíncrono y retornábamos y escribía los datos en la pantalla de los padres. Eso fue un salto. Cuando yo le comento a Cheo, me dice, no, esto está buenísimo porque ahora la usabilidad de esto, de este formulario, va a ser impresionante. Nos facilita mucho la vida. Y eso fue una cuestión de que era el poder evitar ir al servidor, era un cambio era un cambio del cielo a la tierra, de verdad. Que ahora nosotros en React
eso es lo normal. O en Sí, Angular es algo trivial. sí, sí, sí. Wow. Wow, fascinante en cómo hemos avanzado en todo eso y las facetas que mencionaste, ¿verdad? Que no es muy, ya se da por ende todas esas cosas que antes era más difícil poder ejecutar. Ahora, quiero entrar a esta etapa de tu carrera cuando te mudaste a Brasil. ¿Cómo eres de Venezuela? Ya tienes buen tiempo trabajando, 14 años. ¿Qué pasó o cuáles fueron las circunstancias que tuviste que mudarte a Brasil y que creo que todavía estás ahorita Sí, aún en estoy acá en Brasil? Brasil. Eh, en el año 2009, en realidad en el año 2005, yo estuve en aquel momento del PHP. Entonces había un site que aún existe, creo, se llama freelancer.com. Ujú, Y por curiosidad, nuevamente, la curiosidad sigue moviéndome, y postulo por un trabajo, un proyecto cerrado, un chico de Canarias, quería una plataforma parecida a Mercado Libre. El Mercado Libre de hoy no es nada comparado con el Mercado Libre de 2005, nada. En aquel momento existía algo llamado derremate.com, Mercado Libre, plataformas pequeñas, pero él quería montar algo. Y ahí yo le hago ese proyecto y cobré en dólares. ¡Wow! Buenísimo. Moneda dura. ujú, Lo ahorré en aquel momento, compré algo para mejorar la tecnología, pero quedó allí. Ya en los años, finalizando los años 2000, la situación económica del país en Venezuela comienza un poco a apretar. Y ahí yo comienzo siempre buscando adelantarme a la ola. Yo trato de ir un paso adelante, no siempre se consigue, pero las veces que he podido hacerlo me ha ido bien. Y ahí postulo para un trabajo para una empresa española en 2009, remota, por aquellos sites que aún existen esos sites, con tu trabajo. wow, y, ahí, y ahí hago una prueba, logro pasar la prueba y comienzo a trabajar de modo freelancer. Trabajaba en mi empresa en el día, pero por el cambio de horario me aprovechaba mucho de ello. Yo estuve trabajando con la empresa española de 2009 a 2015, eh, y me levantaba todos los días a las 5 de la mañana a trabajar por el cambio de horario, porque sí, trabajaba de 5 a 9, trabajaba medio tiempo, y después iba a mi servicio, a mi trabajo en la oficina presencial. Eh, el trabajo en la empresa española era en PHP, y ahí me agradó mucho porque tuve contacto con otro tipo de clientes, ¿sabes? El poder conversar con personas de otras nacionalidades de forma continua, de conocer cultura. Ahí conocí amigos de Argentina, conocí amigos de España, que aún mantengo la amistad con ellos. En alguna oportunidad fui a España por un trabajo y hasta fui a Cabo Verde, en África, a las wow, islas de Cabo Verde. Eso fue una experiencia de verdad impresionante. Hasta con temor, porque estaba saliendo de Venezuela. Ya había hecho viajes al exterior, algunos, pocos, Colombia, Panamá, pero ya ir, como decimos allá en Venezuela, saltar el charco, es decir, saltar el sí, océano sí, y, y estar en... Y todo era online. Yo llegué allá a conocerlos a ellos. Yo sí, fui a España y fui a Cabo Verde porque teníamos un cliente en Cabo Verde que era una petrolera grande, y era basado en la confianza. Y todo fue muy bien. Yo me estuve unas 2 semanas allá. Pero ya desde el 2009 yo empecé a trabajar con personas del exterior, desde Venezuela, y hasta 2015 trabajé con ellos. Después de 2015 comencé con un amigo mexicano, un conterráneo tuyo. ujú, Eh, También trabajé con él 2 años. Fui a México a implantar un proyecto, y fue excelente. Pero ya en los años 2015, 2016, ya la situación, sobre todo la situación de infraestructura, sí, complicaba mucho para el trabajo remoto. Problemas de electricidad, bajas velocidades de internet, y comencé como a pensar, ya había una ola de personas que estaban saliendo de mi país por X y razones,
Y yo le dije a mi esposa, que me ha acompañado siempre en cada aventura que yo hago, siempre me apoya en cada locura, le digo que pensáramos en salir en un momento. Ni siquiera teníamos planteado nada, en un momento. Llega y por alguna razón siempre, yo creo que Dios siempre tiene para uno los caminos. Yo empiezo a buscar información de empresas que trabajaran PHP, y en aquel momento yo trabajaba mucho con un CRM que aún existe y aún trabajamos, que se llama VTiger. Es un CRM open source, y ahí yo mando un correo. Conseguí que en Brasil había una empresa que trabajaba con él, con ese software. Ahí yo mando un correo traducido totalmente con el Google Traductor. Realmente yo veo ahora ese correo y está escrito totalmente, yo ya hablo portugués, pero ese correo está totalmente escrito de una manera literal, ¿sabes? Pero me responden, mi amigo Ricardo, y que ahora es mi socio, yo aquí soy socio en la empresa, y, y él me ofrece un primer proyecto. Él me dice, yo hace un tiempo atrás, años después, le comento que cómo había sido ese correo, que qué había pensado. Y me dijo, no, yo te di ese proyecto para probar, vamos a ver cómo sale. Si salía bien, seguíamos avanzando. Él me dio el proyecto, estando en Venezuela, yo estaba en Venezuela todavía. Ujú. Y él me da el proyecto y yo lo desarrollo y lo entrego en tiempos. Tenía mi trabajo de freelance con la gente de México, pero siempre separando las cosas. O sea, lo que es de Brasil, Brasil, lo que es México, México, lo que era Ujú. Venezuela, Venezuela, siempre bien estructurado. Cuando después de un tiempo me manda otro correo, pasa unos meses, me manda otro correo y hasta me propone, me dice, tengo un proyecto nuevo, pero necesito que te vengas. Y yo no podía venirme porque en aquel momento yo estaba estaba como consultor de las empresas de mi familia. Yo estaba pendiente de las empresas de mi familia. Yo Ujú. trabajaba desde la oficina de la empresa a veces para estar pendiente, tipo, bueno, el empleado, el orden, las cosas, ¿verdad? Y ahí yo le digo, no, que no podía irme un mes porque mi familia me estaba todavía allí. Pero que yo podía trabajar el mes completo desde Venezuela. Me dice, no, no me sirve así, tienes que presencial. Ok. Luego me manda otro email y me manda otro proyecto que sí podía hacer remoto, que sí podía hacerlo. Sí, genial. Eso fue 2016, eso fue octubre de 2016, y el proyecto fue muy bien, avanzamos muy bien, se entregó, era un proyecto para un sistema, era para un banco grande acá, se entregó y buenísimo. Y él me dice, ¿por qué no vienes a conocer Brasil? Ujú. Y yo le digo, oye, voy a plantárselo a mi esposa. Eh, Y le digo a mi esposa Isabeli, le digo, vamos a Brasil, vámonos unos días a Brasil, conocer Brasil, a ver cómo es allá. No con tanto la idea de irnos a vivir acá, porque no era nuestra primera opción. Yo no estaba cerrado, pero ya ella con Brasil, por el idioma, no tenía tanta abertura. Pero vinimos acá a Brasil, conocimos la ciudad donde está la empresa, nos trataron muy bien, nos gustó la ciudad. Y el último día que íbamos a regresarnos, yo le digo a ella, yo creo que este va a ser el país que nos va a recibir. Mm. Yo creo que en algún momento vamos a venirnos para acá. Eso fue en marzo de 2017. Wow. Cuando regresamos a Venezuela, en julio, nos decidimos. Dijimos, no. Le digo a mi amigo acá, le digo, sí, ayúdame con los trámites. Y él me ayudó, sacamos un visto de trabajo que Ujú. es la visa acá, y nos vinimos en octubre de 2017. Y ¿Qué, fue un qué cambio. fue? ¿Ah? ¿Qué fue lo que te convenció así muy... Me dio confianza el ambiente donde, Ah, ok. donde vimos que nos íbamos a desenvolver. La ciudad es tranquila, la ciudad es segura. eh, las Sí. personas, uno percibe que las personas son buenas personas. Ujú. Y aquí estoy ya va a cumplimos ¿8? 7 años, hace unos meses, 7 años y medio tenemos ya aquí. Wow. Excelente. Bueno, no sé si sabes un poco de portugués, pero
Me imagino que algo has de saber. Ya me toca hablar porque aquí ya con Sí, 7 años sí. uno nunca pierde el acento de español, pero ya sí, ya el portugués ya prácticamente es mi primer idioma. Prácticamente uno a veces hasta está hablando y se le sale alguna palabra en portugués, estamos hablando en español. Falar. Aquí he intentado que no me salga ninguna. Bueno, entonces 3 idiomas ya casi manejas, ya 3 idiomas. Español, inglés. Sí, Sí, un poco sí. así. Bueno, todavía no es el único transición que has tenido. Tuviste otra transición después de que te mudaste, que es esa móvil. ¿Cómo fue esa aventura? ¿Qué fue el primer proyecto que empezaste a trabajar en móvil? ¿Cómo sucedió? El desarrollo móvil es un área que uno ve que está en crecimiento Ujú. todavía. Sí, Mira, todavía. mira de que tus usuarios siempre están con un teléfono. Siempre están con un Off. teléfono. Entonces, tu primer usuario o tu usuario o tu cantidad de usuarios o tu nicho de mercado mayor está en el móvil. Entonces, ahí yo empecé a curiosear, así ya ser autodidacta. Comencé con React Native a aprender un poco de desarrollo móvil. Unos amigos de Argentina eh, me pidieron ayuda para un proyecto, lo hicimos, de aprendizaje, publicamos una aplicación para un organismo en La Pampa, y fue bien ese caminar. Solo que después de allí yo empecé a hablar un poco más de eso acá en la empresa donde trabajamos, donde desarrollamos, y siempre estábamos con la idea de que en algún momento que hubiese oportunidad, colocar el móvil de alguna forma. Con ello, las oportunidades no fueron tan rápidas que llegaron fue ya después de unos años, pero sí, ya logramos tener un par de aplicaciones andando. Estamos trabajando con Flutter, que es Ujú. ese framework de Google que de verdad que es maravilloso. Y es un área que me gusta mucho. Y es un área que me gusta mucho porque es otro target. Es un usuario final que son cosas muy diferentes a plataformas que hacemos. Hacemos proyectos complicados, hacemos gerenciamiento de datos bastante complejos. Pero la parte de móvil es como para allá, para el usuario final que va de día a día, que va y tienes también esa posibilidad de usar los recursos del celular, la parte de mapas, la parte de localización, la parte de fotografías, las redes sociales que tienen tanta cosa. Entonces, uno siente mucha curiosidad por ello. Y ahí, aún hoy día intento, en la medida posible, cuando podemos presupuestar o colocar algo de móvil, está allí, Ujú. está allí. Y es súper interesante poder mantenerlo. Pero mi foco sigue siendo full stack, mi foco sigue siendo web, eh, y digo full stack, y hace días hablaba con la gente de Alura Latam, hablábamos de lo que es full stack, y full stack no es solo front y back. El full stack es que también tienes que aprender un poquito de infraestructura, de montar un servidor web, de instalar un servidor base de datos, de poder configurar seguridad un poquito. No cosas fuertes, pero toca hacer de todo un poquito como éramos en los años 90, porque en los 90 no existía esa diferencia. Era un monolito. Ahora Leonardo, ya vamos a regresar con la polémica otra vez, porque eso es lo que está ahorita, full stack. Y estoy de acuerdo contigo en lo que, bueno, esta es una pregunta fuera de la secuencia que tengo. ¿Crees que todo se está moviendo a full stack, a que compañías ya no, en muy pronto, si no es que ya, porque algunos lugares ya, buscar ya no front-end o back-end o móvil, sino full stack, porque ya se ve muy poco que la diferencia entre lo que es un front-end y back-end, especialmente porque de todas formas tienes que saber un poquito, como dices tú, del back-end. Puedo mencionar aquí que nosotros en FricoCamp estamos enfocando ya la certificación, estamos trabajando en una certificación full stack,
que prácticamente es todas las certificaciones que ya tenemos, estamos estructurándolas de una manera que entonces te da el front-end, el back-end y vas a escoger ya sea ¿verdad? Con las librerías, pero porque Quincy está convencido de que esa sería la manera que realmente de lo que nosotros profesamos de que las personas van a estar listas, no especializadas o preparadas 100%, pero las bases para poder entrar al primer trabajo ya no da solamente con las primeras certificaciones, que antes era Responsive Web Design, que era HTML, CSS, JavaScript y un poquito de... Y no era no era ni React. No, yo Para creo que eso es tenías que JavaScript. entrar, sí, tenías que entrar a la certificación de JavaScript y ya después las librerías. Entonces, Ujú. la primera certificación ya no, y ya no te da. Tienes que tener un poco más de conocimiento. Bueno, te dice largo, pero tu opinión, ¿crees que se está moviendo más a full stack y ya no tan especializado como antes? O como todavía, tal vez. Yo creo que esto es cíclico, ¿sabes? Yo vengo de- al inicio nosotros desarrollamos todo. Sí. Entonces, cuando llega ese rompimiento de frontend, backend, especialista en datos, solo un DBA solamente para ciertas partes, no. Cuando uno inició, hacía todo. Y yo creo que al final, no vamos a llegar a ese caso de, oye, tienes que hacer todo. Yo, para mí Mm, particularmente, no creo que lleguemos a eso, pero sí pienso de que las personas deben, uno siempre va a tener una preferencia por algo. Uno ujú, o es más back o es más front, pero sí debes saber de los otros lados. O sea, yo soy, bueno, realmente me gusta toda la área, pero a veces como que me enfoco más con la parte de backend. Eh, Porque a veces no le queda a uno tan bonito las cosas cuando uno tiene a un UX, UI del lado, ¿no? Pero si me toca hacer front, lo hago sin problema. Me gusta la parte mobile, que es mucho más front. Si te das cuenta, la parte mobile es mucho más front. Pero creo que todas las personas deberían tener siempre un poquito de conocimiento de la otra parte, siempre. sí. Y esto lo comentaba días atrás también, de que cuando tú eres back, pero sabes un poquito de front, puedes entregar mejor las cosas, porque sabes cómo lo van a tratar los de front. Tú vas a poder dar un mejor resultado. No vas a dejar una entrega que sea imposible hacerla, no vas a entregar una estructura de datos que al de front le cueste una y parte de otra de su vida poder manejarla, sino que vas a comprender un poquito mejor las cosas. Entonces, tu trabajo como backend va a ser más fluido. Si Ujú, tú como front sabes un poquito de backend, vas a poder hacer mejor las peticiones, vas a poder traducirle mejor al del backend, lo que necesito es esto. Entonces el de backend te va a poder responder mucho más fácil. Y cuando estás desarrollando, si sabes un poquito de infra, eh, vas a poder implementar sin tener utopías en el proceso. O sea, no vas a llegar a hacer algo que la persona de DevOps o la persona de infra no pueda ejecutar. O sea, aterriza. Entonces, el saber un poquito de todas las áreas, vas a tener una especialización, vas a tener un área con la que te sientas más cómodo. sí. Pero saber un poquito de todo te hace mejor profesional y te hace más fácil manejar las nuevas, las soft skills, ¿no? El poder Sí. comunicarte, el poder ser más proactivo. Yo creo que ese es claramente como lo mencionaste, no es necesariamente un full stack va a ser todo, sino que es esencial hoy en día más que antes de poder tener conocimiento del frontend, aunque tu trabajo sea en el backend o viceversa, ¿verdad? No, siempre escuchaba estas discusiones de cuando el UX te daba este tipo de wireframes y que lo que quería que hiciera, ¿verdad? Animaciones y todo, y eso no es imposible, no voy a poder hacer todo. Entonces, no hay una realidad de lo que era posible y no era lo que era imposible hacer. Yo tener un conocimiento ya era, yo creo que eso es lo que realmente va a ser un full stack. Aunque yo sé que a muchos no les gusta, ¿verdad? La palabra full stack porque entonces quiere decir, estás bien especializado,
¿verdad? En el backend o frontend, pero aquellos que sepan un poco, ¿verdad? Que un poco de frontend, al menos defenderse, a veces pueden decir que son full stack, aunque no, ¿verdad? No se mantienen en el frontend o no se mantienen en el backend. Bueno, esa es una discusión. Es así. Yo creo que al final full stack tenemos que tender a ser. Yo me siento full stack porque hago de todo un poquito. Y creo que las personas van a tender a ser más full stack. Ujú, Ese rompimiento, esa separación de capas, yo creo que llega el momento ya en que, o estamos llegando en el momento en que está dejando de ser prioritaria y es probable que eh, las aplicaciones o las oportunidades laborales que existan siempre van a pedirte foco en algo, pero se agradece mucho tal cosa. Entonces te dejan como el full stack escondido allí, porque al final ujú. es así. Y realmente creo, no estoy, me van a corregir, y si no, si es que me llegan a corregir, creo que eso se dio más por el costumbre de Google, Apple, donde hay demasiados desarrolladores y separaron en grupos el front-end, el back-end, pero una compañía pequeña, una organización con unos cuantos desarrolladores no necesitan, tal vez todos van a tocar todas las partes de esa aplicación, así que no es igual para todas las compañías, dependiendo. Así Bueno, es. bueno, ahora, lo fascinante de toda tu trayectoria es de que has tenido también la oportunidad de compartir conocimiento. Y lo que yo sé es de que desde el 2020 has podido compartir conocimiento. Empezaste con la escuela Alora Latam, que empezaste y has estado todavía activamente compartiendo conocimiento, y también con FreeCodeCamp. Has participado con videos, cursos completos, y todavía sigues activo compartiendo artículos, trabajando, y que tengo uno pendiente para publicar. Así que, ¿cómo surgió esta otra faceta de ahora voy a poder compartir am, conocimiento con otros a través de artículos, videos, no sé qué más hayas podido hacer? Sí, eso fue una faceta bien, bien interesante cuando llegó. Eh, Fue en el año 2020. eh, estaba, Estaba la pandemia iniciando. eh, en LinkedIn me llega un mensaje de mi amigo Cristian, y un mensaje en ese momento no lo conocía, me dice que le gustaría contactar conmigo para conversar sobre una oportunidad de una oportunidad, no recuerdo bien qué era exactamente, cómo fue el texto de algo académico. Ok, entonces yo lo conecté con él en LinkedIn y nos juntamos un día, nos unimos y me dice que él estaba iniciando un proyecto. Alura es una escuela de acá de Brasil que tiene una importante presencia en Brasil, todo portugués, y que él estudiando en la escuela de Latam, trabajando, estudiando aparte de datos, por alguna oportunidad le indican de que tenían la idea de expandir su negocio al área de español Mm, y que le dan la oportunidad de buscar personas. Y él me propone, me dice, necesitamos gente que esté en Brasil, que hable español y que trabaje con tecnología. Entonces, ujú, cumplía las tres premisas del momento. Y me dice, pero es para dar clases asíncronas. Prepara los videos, haces el material y vemos. Me manda digamos, un primer test. Me dice, agarra esta página, agarra este artículo que es nuestra escuela, tradúcelo y haz un video como si fuese estando en una clase de eso. Me acuerdo mucho que era algo de jQuery, lo que hice. mm, Preparé el video, lo hice en mi máquina, un laptop que su cámara era mínima, sonido interno. Wow, lo mandé. Les gustó, me dice, está bueno.
vamos a hacer un primer curso. Vamos a hacer un primer curso de JavaScript. Estamos mandando una cámara, estamos mandando un micrófono y vemos cómo va. Vemos cómo va ese primer curso. Wow, para mí fue un salto totalmente al abismo, porque era algo que era totalmente para mí desconocido. Y sé que si veo mi primer video voy a reírme mucho de cómo fue. Va a ser muy gracioso. Creo que alguna vez después lo vi porque y me dio risa, pero lo quité de una vez porque me veía todo, todo trabado, todo... Bueno, y eso de enseñar, como te decía al inicio de nuestra charla, cuando los desarrolladores que venimos de los años 90, nosotros somos muy celosos con el código. Entonces enseñar no era tan simple, no éramos muy abiertos a... Pero aquí el poder tomar un curso en portugués, traducirlo, colocarle mi toque, colocarle mi idea, fue fluyendo. Iniciamos los cursos, hicimos un primer curso de JavaScript, hicimos la continuación de ese primer curso, era muy básico, y fue como que paulatinamente dándose esa evolución. Y claro, eso hizo que el poder transmitir, el ver después los comentarios del curso, de que la persona te diga, no, fue muy bueno, me enseñó tal cosa, o también hay testimonios que fuiste muy rápido, hablaste muy rápido, no te entendí. Uno toma eso e intenta corregir también, porque uno no va a ser 100% y a veces hasta uno es humano y se equivoca. Es normal que se equivoque, pero uno siempre va con la mejor disposición. Y yo aún leo los testimonios cuando tengo oportunidad. Al principio los leía muy seguidos, ¿sabes? Para mejorar. Y ahora los veo con más espacio de tiempo. Pero sí, el poder leer un comentario de, oye, me gustó el curso, me enseñaste tal cosa, fue muy gratificante. Incluso hemos hecho inmersiones, hemos hecho eventos y cuando en el LinkedIn te citan, te mencionan, hoy día aún tenemos cursos que son visuales, que se ven todavía actualmente, y te citan, te dan una palabra de, oye, me gustó mucho, muchas gracias, me gusta cómo explicaste, o días atrás vi un comentario que un chico colocó una aplicación completa y decía, muchas gracias y citaba a un youtuber muy famoso, a Miguel Durán, a Midu. Sí, sí. Y me colocó al lado. Me dice, le doy gracias a Midu y a Leonardo. Yo, wow. Wow, yo sentí mucha emoción porque que te comparen con... Uno siempre, en búsqueda de la excelencia, tienes que compararse con los mejores. Y personas como Miguel Durán, como Fernando Herrera, que lo tuviste acá. Yo asistí cursos de Fernando Herrera hace unos 8 años atrás en Udemy. Y son cosas que te gratifican. Pues, el poder estar hoy aquí contigo conversando para mí es muy emocionante porque aquí tuvo Fernando Herrera. ¡Wow! ¿Sabes? Son cosas como esas, pues. Ahí después vino esa idea de escribir artículos que fue inspiración mucho de mi hijo, aunque él no lo sabe, y ojalá que él lo vea en un momento terminado este video. Mi hijo vive en Venezuela, él no está conmigo ahora mismo, pero él fue fuente de inspiración para escribir. Él llegó un día y me mostró unos escritos tipo novela, de personajes, bien elaborados, muy bien elaborados. Y los leí y me gustó mucho, y de repente, no sé por qué me entró la idea de, oye, ¿por qué en los cursos que estás dando, Nalura, por qué no escribir complementos? Cosas que en los cursos probablemente se dejan de lado o que no se profundizan, y hacer un artículo. Y ahí hice un par de artículos en Medium, la plataforma Medium, sí. y se los coloqué, y pedí a Lura que se podemos publicar, y ellos fueron muy abiertos y los colocaron, y empecé a ver que las personas leían, y leían bastante lo que aún leen esos artículos que tengo por ahí publicados. Y fue gratificante ello.
Conocí FreeCodeCamp, Ujú. lo usé, yo soy usuario de FreeCodeCamp, hice algunas certificaciones, mi currículum, si tú lo ves, tengo certificación de web responsive, tengo una certificación de JavaScript, tengo una certificación de React, eh, y, y un día digo, oye, para llegar a más personas, ¿por qué no colaborar con FreeCodeCamp? Y le escribo, y veo en la parte en el site de ustedes, el site de FreeCodeCamp, hay una opción para comunicarse. Y ahí yo mando un mensaje. Y creo que fue Estefanía la que me respondió en aquel momento. Y le pregunto cómo sería para hacer cosas con FreeCodeCamp. Entonces ella me respondió que había algunos estándares, sobre los videos, habían ciertas duraciones de los videos. Ujú. Y claro, cuando yo veo esas duraciones de más de una hora, mis videos en este momento, los videos que hacemos en clase eran de 8 o 10 horas, 8 o 10 minutos, 8 o 10 Oh, ya minutos, iba a decir, ¿verdad? 8 o 10 minutos. Y FreeCodeCamp tiene un mínimo de tiempo, porque al final un curso completo tiene que pasarse por todo un manejo. Entonces, no respondí más, me quedé allí, ¿sí? Pero empecé a construir mi canal de YouTube. Tengo un canal, somos bastantes. Para mí, bastantes es más de 2 personas, somos muchos. En realidad somos 2.600 y algo ya, que estamos allí. Va a cumplir 2 años ahora en marzo. Y ahí comienzo a hacer los videos en el canal, rudimentarios, con el conocimiento, con la facilidad que tenía de haber aprendido la desenvoltura o la pedagogía en Alura. Ujú. Pero los primeros videos que tiene mi canal yo sé que son de una calidad, los conceptos están muy buenos, pero la calidad visual hemos ido mejorando, hemos intentado mejorar, como siempre, buscar la mejora. Y ahí yo le escribo en una segunda instancia a FreeCodeCamp por artículos, que quería escribir artículos, porque como Estefanía me dice que los cursos son de un tamaño, Ujú. un tiempo mayor, yo digo, no tengo esa capacidad, no voy a pensar en ello. En aquel momento era 2020, final 2022. Entonces escribo para poder hacer artículos. Mando el correo. Y pasó el tiempo, no hubo respuesta y tampoco yo insistí porque si yo ya mandé un email, yo no profundicé en ello. Llegaste tú, me mandas un email un día y me dices que quieres conversar conmigo. Eso fue final de 2023. ¡Wow! Cuando me llega tu email, yo digo, ¡wow! ¿En serio que voy a escribir para FreeCodeCamp? No puede ser. Y fue cuando nos reunimos y me dices tú que Quincy y la esposa de Quincy, creo que la esposa de Quincy había visto mi email y te había dicho que conversaras conmigo y que revisaras los 3 artículos de Medium que yo ya he enviado de ejemplo. Sí, sí, sí. Y fue cuando tú me dijiste, no, mira, te voy a crear un login y vamos a ver cómo vamos con esto de los artículos. Creo que ya llevamos como que 12 artículos publicados por allí, o por ahí va el número. Y eso No, fue no es genial, más. Sí. fue muy Bueno, no, bueno. no fue la esposa, fue Abby. Abby es la encargada de Avi, la, Abby es la encargada del editorial de FreeCodeCamp en inglés. ajá. Entonces ella fue la que también mencionó. Sí. Y bueno, fue genial eso. Ahí mi canal fue creciendo y ahí como ya tenía material para aquel email que en 2022 me iba a Ujú. mandar Estefanía, como ya tenía material para poder responder, fue cuando te dije, ¿será que podemos hacer algo con los cursos? Me pasaste el contacto nuevamente de Estefanía, pero fue más Sí, directo. sí. Ahí yo hablo con ella y como había un material disponible para hacer el curso, ella fue muy, muy abierta y me dijo, voy a revisar el material que tienes allí y me dice, mira, hay posibilidad de que hagamos un primer curso de Node con Postgre. Y lo preparó. ¡Ah! Mm. Eso fue genial. Ya tiene 20.000 views. Para mí eso es muy gratificante. El saber que podemos, el saber que estamos colocando un granito muy mínimo, pero un granito de arena para que la comunidad sea mejor, la comunidad mejore. Y no es que lo que hagamos
lo que yo entregue sea perfecto, no al contrario. Sé que podemos equivocarnos mucho, pero que sirva para orientar, que sirva para alentar y ayudar, Sí. es muy bueno. Yo creo que hay muchas áreas que lleva, que ayuda bastante el poder compartir conocimiento. Primera es poder transmitir ese conocimiento, pero otro también dar motivación a que otros lo hagan también, ¿verdad? Poder darse la oportunidad de escribir o crear videos, que es muy más fácil hoy en día que mucho antes, años atrás, pero también el poder tener, ¿verdad? Que es lo que que en FreeCodeCamp en español en específico queremos es poder tener conocimiento, compartir conocimiento en español. Varios de los artículos que tenemos en la publicación de FreeCodeCamp en español son traducciones de profesionales que han escrito sus artículos y Avi los ha publicado y nosotros hemos tomado la oportunidad de traducirlos por el simple hecho de que no había o no hay suficiente o nosotros no tenemos suficiente material. Pero cada vez que tú me mandas, es más gratificante poder publicar artículos originales escritos por ti que traducir un artículo que ya está publicado en inglés. Y para decirte exacto, tienes 13 y van a ser 14 con el que voy a publicar, que ya me mandaste, así que 14 y videos, y el video en FreeCodeCamp. Bueno, eso yo creo que bueno, te lo dejo a ti. Mencionaste que es gratificante poder compartir y ya tenías experiencia en la escuela de Aura Latam y en FreeCodeCamp. ¿Qué más puedes tú decir que es gratificante poder no solamente compartir, pero realmente tener toda esta experiencia en diferentes áreas, plataformas? ¿Qué más puedes tú decir que has disfrutado ya tienes con tu canal 2 años, dijiste? 2 años cumplí. 2 años que has podido de compartir. ¿Qué otra cosa que tú puedas compartir que es Oye, gratificante? es muy gratificante los comentarios, Mm, los testimonios, ¿sabes? Cuando una persona te escribe en el canal diciéndote, me ayudaste con lo que hiciste. Oye, saber que una persona en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Chile, te diga eso, es genial, es genial. Yo también doy clase sincrónica, Rafael. Doy clase sincrónica en una academia en Chile, se llama Desafío Latam, y eso también es una línea, todo el conglomerado de que tú puedas compartir, sea asíncrono o síncrono, el feedback que te da, o el poder ver que tú de alguna forma generas cambios en las personas, eso es muy motivacional. Es muy que llena el alma, y eso es importantísimo. He tenido comentarios tipo, con lo que hiciste en el video me ayudó más o me complementó un semestre, porque lo que hiciste me ayudó a tener las bases que no había podido entender en el semestre. ¡Wow! Eso es algo muy bueno. También hay comentarios que, por ejemplo, a alguien no le gustó algo y lo puede comentar y bien recibido es. No, parece que no domina el área. ujú. Oh, ajá. Puede pasar, puede pasar. Me lo colocaron en el video en el curso de Golang, y yo bien, o sea, muchas gracias por el comentario. Uno hace lo mejor posible. Uno intenta que lo que uno haga sea para bien, positivo. Y eso es, Ujú. y eso es genial. Y por eso, cuando Frico de Cambio de Oportunidad, me gustó mucho el poder tener, el poder ver que, por ejemplo, videos del canal lo ven personas te decía, Guatemala, El Salvador, Honduras, España, toda Sudamérica. Wow, poder llegar a una persona así, es la globalización vista de forma positiva.
Sí. y ayuda. Y lo interesante o lo fascinante, admirable, porque la palabra es admirable en la manera que tú has podido, ya me has compartido las diferentes facetas que te has movido de móvil, de desktop a web y, am, y a, que el web a móvil, que fue el final. Lo comentas con una alegría, en todo les mencionaste, disfruté, me gusta mucho y no sé si tengas tu favorito, tu backend y mencionaste Ujú. que te facilita, pero el también escuchar lo mismo en que has encontrado otra faceta de poder enseñar y que estás bien activo dando clases en síncrono y todo, es muy admirable. Tú puedes reflexionando en la manera que tú eras más pequeño. eh, y fue claro, puedo ver claramente porque hemos platicado de tu trayectoria, que cada faceta te ayudó a poder ejecutar la siguiente, como el poder crear los primeros videos que creaste donde tiene un trabajo, te dio la oportunidad de poder o la facilidad de poder a meterte a dar cursos o crear cursos y ahora tener tu propio canal. Cada uno de esos te fue construyendo lo que ahora eres tú. Pero reflexionando a cómo eras antes, ¿tú hubieras tomado los mismos pasos o hubieras querido dar otros pasos diferentes a que tal vez para algo mejor o otra área? No sé si en reflexionando qué hubieras hecho diferente si es que lo hubieras podido Yo creo que tuviera la nada, oportunidad. yo Nada. creo que nada, yo creo que nada. He disfrutado cada faceta en la que he ejecutado. Y yo creo que si cambio algo, Sí, pudiese dar resultado diferente, que sí. me quedo con lo que hice y No, con lo que venga. y se oye que todo lo has disfrutado, entonces no todos nos damos la oportunidad, no todos, de todo desarrollador da clases y no todo desarrollador hace cursos y no todos escriben y parece que en ese caso tú te has dado la oportunidad y la curiosidad que mencionaste varias veces te ha dado esa pauta para entrar a otros, ¿no? Y me imagino que ya tomas más riesgos más fácilmente que lo que antes tomabas. Y decir, oh, voy a hacer un canal, ok, voy a hacer el canal. No tengo todo preparado, pero poco a poco, ¿verdad? El darte la oportunidad de empezar a escribir así, por inspiración de tu hijo y ahora los cursos. Así que, bueno, me gusta cerrar con los consejos, pero ¿qué planes tienes? Ya tienes 2 años con el canal. Planes, proyectos, ¿dónde ves tú? ¿Qué más crees tú que quieres aprender o tu curiosidad dónde más te va a llevar en los siguientes años? No quiero decir 5, hay unos que no les gustan decir una fecha Sí. específica, pero que suena muy largo, pero en los Oye, siguientes años, meses. la realidad es que en el transitar no todo es color de rosa. Como te decía, hay momentos frustrantes, hay momentos en los que estás desarrollando y no sale algo, o Ujú. hay un cliente que se complica más de lo normal. Es parte del día a día. Uno no puede pensar en todo es color de rosa o todo es perfecto. Al contrario, si la vida fuese perfecta, probablemente sería muy aburrida. Sí, Eh, pero es tomar las cosas, tomar lo positivo. Incluso cuando caes, tomar lo positivo. El poder, cuando cometes un error, aprender de él y no desmotivarte o no pensar, esto aquí ya llegué, ya no hago. No, no, al contrario. Si se pone difícil el reto, hay que poner más de uno para seguir adelante. Y eso es lo que yo creo que ha sido mucho de mi filosofía de vida. He caído, he tenido problemas, he pasado por momentos complicados en desarrollo de software, proyectos que no salen, proyectos que cuestan, pero al final uno hace lo posible para que salga. Y la gratificación que se toma cuando se logra es importantísima. ¿Ok? Ahora, más adelante, oye, ahora mismo está mucho en boca lo de la IA. Lo de la IA está andando mucho. va Eh, rápido, sí, va rápido, si más no, rápido. sí, Y yo comencé un posgrado hace un año
que estamos finalizando ahora, para las bases mínimas de ya entender los conceptos, hablar de redes neuronales, de regresión, de clasificación, de todas las cosas que uno cuando trabaja con usuarios de IA no sabe que hay por debajo de la mesa. Entonces es muy bonito cuando uno escribe y ChatGPT te responde, pero por debajo de la mesa hay mucha matemática, mucha estadística, muchos procesos que vienen de años, que son cosas Sí, de sí, años. Que, todo el mundo cree que ya es de ahora, sí. de ChatGPT para adelante, pero no, señor, tiene mucho tiempo. Entonces, capaz que por allí viene algo. No sabría decirte, quiero seguir con mi trabajo acá en mi empresa, seguimos trabajando, seguimos haciendo proyectos, siempre estamos buscando cómo desarrollar nuevas cosas, cómo ofrecer productos interesantes para los clientes acá. Quiero seguir haciendo mis cursos, seguir formando, seguir creando videos, seguir creando formaciones en Alura, dando clases sincrónicas en Desafío, mi canal, mantenerlo, Ujú. buscando siempre un equilibrio. A veces el canal queda un poquito descuidado porque tenemos foco en algún curso, a veces el curso está en edición, entonces hay un espacio para uno poder colocar más esfuerzo en el canal, a veces los alumnos tienen su receso, como todo. Entonces, Ujú. decir que viene, oye, seguramente va a venir algo bueno, seguramente va a venir algo con estas tecnologías nuevas que vienen por allí, Sí, seguramente va a salir algo que en años podamos conversar. bueno. Mencionaste de que estás aprendiendo ahorita ya todo lo relacionado con AI. ¿Cómo tomas o cómo has tomado en los pasos que das, que puedas compartir los pasos que das cuando vas a aprender un nuevo lenguaje, una nueva plataforma, los pasos que diste para aprender, ¿verdad? Esos fueron tal vez mediante el trabajo, pero has tomado alguno por tu cuenta, creo que mencionaste PHP, lo Ujú. tomaste por tu cuenta. ¿Cuáles son los pasos que son factibles para ti? ¿Lees libros o estructurado, no estructurado? ¿Cuál es tu método? Trato de ser estructurado, trato de, en este día, por ejemplo, hoy, si arrancamos con algo nuevo, ¿cómo arrancamos con algo nuevo? Por ejemplo, yo tengo, me preguntabas qué podía venir por allí. Yo quiero aprender Rush, por ejemplo. Rush, Rust. Rush, Rust, está, ok. está muy de moda con la parte de backend. Entonces, ya tengo algunas ideas de cómo alinear, ok, irnos a la documentación oficial, ver las cosas comunes de las cosas que yo ya sé para hacer esa analogía, esto se hace de esta forma y yo allá lo hago de esta forma, ok, entonces uno va haciendo como tejiendo ese Ujú. aprendizaje y practicando paulatinamente, poniéndome metas, haciendo de que uno fue junior Sí, en algún sí. momento, en este caso cuando uno aprende algo nuevo es junior en ese lenguaje, para ir creciendo para el intermedio y llegar a ese punto senior que uno siempre quiere lograr en todas las Ujú. cosas. Pero sería eso, estructurado. Busco documentación, me planteo proyectos factibles Eso te iba a eh, preguntar. Ujú. para, para ir construyendo ese conocimiento, paso a paso. Entonces, tú, mediante vas aprendiendo, vas construyendo proyectos pequeños Sí, todos prácticos, ok, proyectos pequeños. sí, voy paso a paso, llevando y fijando conocimiento. O sea, Mm. vamos y eso mucho en el canal lo he ido haciendo. Incluso en esta última parte estamos trabajando con Angular en el canal y ha sido eso. Primeros pasos. Vamos a ver lo mínimo necesario. Ujú. Me pongo del lado de quien quiera aprender y hago esa ejecución y lo voy llevando. Después, ¿qué sería lo más importante después de tener la prueba base? ¿Cuál será el siguiente escalón? Bueno, tipo de datos, o Ujú. rutas, o consumo de APIs, o formularios, que probablemente sea un contenido que vamos a hacer más adelante. Sería ese, estructurado y que haya continuidad para que puedas ir aprovechando las cosas. Y ponerse metas realizables, Ujú. que tú puedas ver avances para que te pueda motivar hacia y dar el siguiente paso, para que no sea frustrante. El problema es que a veces nos ponemos metas muy largas o muy altas Ujú. y como no llegamos, no entendemos de que sí podemos más bajito, sino que dejamos, como no llegamos, lo dejamos allí y no debe ser. Bueno, mencionaste que el aprender es como junior, pero
¿sientes que en cierta manera el ya tener un trasfondo, ya una base sólida en programación diferentes, te ayuda a poder embarcar y aprender otro lenguaje o siempre sientes que hay muchas cosas que tal vez te toman por sorpresa? Y yo creo que en cierta manera sí te ayuda ya a tener los conocimientos, objetos y todo lo que casi todos los lenguajes de programación La tienen. base de poder manejar lógica de programación es fundamental. Entonces, Ujú, eso creo que todo desarrollador que comience a trabajar siempre debe pensar más allá de la sintaxis, más allá del lenguaje, más allá de la tecnología. Tienes que manejar la lógica de programación, tienes que manejar las ujú, bases que son comunes. Es como cuando aprendes a manejar un vehículo. ujú, Tú aprendes a manejar un vehículo manual y te vas de un carro pequeño a un carro grande y los conceptos son iguales. Tal vez tienes que tener cuidado, y es como decir la sintaxis, en que los tamaños o la forma de cómo manejas el espacio va a ser diferente. Es el caso de la sintaxis. Pero los principios son el embrague, la velocidad, el saber cuándo colocar el cambio de velocidad, saber las revoluciones. Es lo mismo. En programación, ujú. la lógica de programación es esa parte, tal cual. Excelente. Bueno, en tu experiencia, ¿qué habilidades, además de programación, o saber programar, son esenciales para crecer en esta industria de tecnologías, especialmente hoy en día? Mira, siempre la curiosidad, que no es parte de la programación, pero siempre la curiosidad tienes que tenerlo, siempre tener esas ganas de aprender cosas nuevas es importante. El poder comunicarte, el poder saber comunicarte, el poder saber pedir una ayuda a alguien que pueda manejar algo es fundamental. Eh, uno no sabe nada realmente, uno tiene que estar abierto siempre a aprender y estar abierto a consejos, a que te puedan indicar, mira, creo que por allí no es el camino, intenta por este lado y no cerrarse a no, yo quiero este camino porque pensé, no, oye, ¿y será que tienes razón? ¿Será que me voy por este lado mejor? Y puede ser que por allí sea más fácil llegar. Me gusta mucho eso. Yo sí creo que, sí, especialmente si entra uno como junior y piensa que la sabe todos y se graduó de la universidad y no pregunta y no ver el orgullo. Y a veces uno aprende mucho más rápido si hace preguntas. Bueno, sí, Tal dese su cual. tiempo, pero no esté en el mismo problema a que A, aburrirse. a veces incluso puede ser orgullo, a veces puede ser pena, ¿Ah, a sí? veces Sí, es cierto. pueden pensar, mira, yo no voy a preguntar esto porque van a decir que yo no sé nada y me da... Ajá. No, Sí, es cierto. al contrario, uno pregunta y cuando recibe consejo, lo que tienes que hacer es ponerlo en práctica para que sepan, funcionó lo que conversamos, dio correcto, vamos a seguir en ese método. Entonces, no tener orgullo en el sentido de no decir, bueno, yo no voy a preguntar porque van a saber que yo no sé, no. O decir, yo no voy a preguntar porque me da pena, no, al contrario, nada. Siempre buscar el apoyo. Y eso es muy importante, el poder apoyarse entre sí. Excelente. Bueno, Leonardo, muchas gracias por compartir. ¿Quisieras cerrar con algo más y compartirlos donde prefieres que te sigan en las redes sociales para que aquellos que estén interesados en conocer más de ti y ver tus cursos, artículos? Voy a poner los enlaces en las notas cuando el episodio sea publicado. Así que de seguro vamos a poner la lista de todos los artículos que ha escrito en FreeCodeCamp, pero un lugar más que quieras que aquellos que te están escuchando puedan seguirte y algo que quieres cerrar también. Bueno, mi LinkedIn, que te lo compartí, si puedes colocarlo. Siempre estoy disponible, cualquier comentario, cualquier pregunta, en la medida de lo posible intento responder. El canal, los invito a suscribirse. Ahí hablamos de React, hablamos de Angular, hablamos de SQL, hablamos de JavaScript puro, ahora iniciamos para hablar de Docker, tenemos un Mm, poquito también de MongoDB. No sé si me queda Golang, tenemos Golang ahora. Están ahí abiertos. Disculpen lo malo si hay algo que no les llena. Acepto comentarios, cualquier recomendación siempre es bienvenida. Saben que
el poder leer los comentarios siempre es bueno. Y si se suscriben, buenísimo, porque así seguimos creciendo. Sí, excelente. Bueno, Leonardo, aquellos que nos están escuchando, muchas gracias por escuchar, por estar aquí viéndonos también en YouTube o escuchándonos en podcast. Por favor, sigan a Leonardo. Vean las contribuciones, ya pudieron ustedes escuchar la experiencia que él tiene y también el gusto que él tiene por compartir conocimiento en diferentes áreas, diferentes maneras. Así que yo estoy seguro que van a aprender y conversen con él, ¿verdad? Cuando les conteste, él va a tomar, ¿verdad?, el tiempo para contestarles. Así que muchas gracias a todos y nos vemos oímos en el siguiente episodio. Así, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos por escuchar el podcast de FreeCodeCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.